Bueno, hoy vamos a empezar a hablar de la segunda parte de la práctica 5, que es análisis de componentes principales. Bueno, y algo empezaron a ver con Tico. La idea es, tenemos una tabla de datos, x1, x2, hasta xp, datos correlacionados. ¿Está bien? Acá tengo una lista de datos y todos están correlacionados. Y lo que queremos es una tabla de datos, en principio con la misma cantidad de datos, Z1, Z2, así hasta ZP, misma cantidad de datos, pero que estos datos sean no correlacionados. ¿Está bien? Y una idea que podemos hacer con estos nuevos datos no correlacionados es quedarnos con menos datos. ¿Está bien? Entonces, otro objetivo, resumir la información de la tabla original a ver que Francisco me hace una pregunta. No, queda una práctica más. Resumir la info de la tabla original en menos datos y que esos nuevos menos datos sean no correlacionados. ¿Está bien? Esto se llama reducción de dimensión. Perdón, profe, Sí. ¿correlacionados a qué te referís? Y ahora voy a poner unos ejemplos y por ahí se entiende mejor. La idea es que tengo datos sobre, por ejemplo, ahora voy a poner un ejemplo. Porque tengo dos así como ejemplos visuales para poner, y voy a poner primero uno y después voy a poner otro. Espero que se entienda. Entonces, un ejemplo bien pago es, quiero sacar una foto de mis amigos. Quiero sacar una foto. Las fotos son proyecciones en 2D de mis amigos que están en 3D. ¿Está bien? Entonces, hagamos una simulación de que mis amigos son estos asteriscos amarillos. Parece que soy una bizarra que tengo amigos que son asteriscos. Pero bueno, supongamos que, imagínense que cada asterisco representa a uno de mis amigos. Ellos están parados de esta forma. Están en 3 dimensiones y están parados así. Entonces, la pregunta es, ¿dónde me conviene poner la cámara para capturar la mayor información de mis amigos? La mayor información. Entonces hagamos dos ejemplos. Yo podría poner la cámara acá, o podría poner la cámara acá. ¿Está bien? Sacar una foto es proyectar sobre un plano. ¿Está bien? Entonces, ¿qué pasa si pongo la cámara acá? Cuando yo proyecto a mis amigos, me queda acá el rosa, acá el celeste, acá el verde,
Y acá el rojo. Ahora, cuando me ubico de este lado, con la cámara, tengo, en realidad este lado lo vamos a poner más así, como... Acá está el amarillo, el rosa, perdón, acá está el verde, acá está el celeste, y acá está el rojo. Entonces, ¿cuál me conviene más de las dos ubicaciones de la cámara? Si yo ubico la cámara acá, veo a todos mis amigos, pero si ubico la cámara acá, el celeste tapa al rosa. ¿Está bien? Entonces, esta distribución o esta ubicación de la cámara me conviene. Más que la otra ubicación de la cámara. ¿Se entiende? Entonces, la idea es esta. Yo tengo datos en mayor dimensión de la que quiero. Quiero datos en 2D y tengo en 3D. Están mis amigos paraditos en 3D. Entonces lo que quiero es los proyecto sobre una dimensión menos. O sea, una foto que está en 2 dimensiones. Quiero saber cómo ubicar la cámara para que esa proyección pierda la menor cantidad de información posible. ¿Está bien? ¿Se entiende esa idea? Otro ejemplo así visual. Primero, voy a mostrar estos ejemplos así muy, ¿cómo decirlos? Inocentes, no sé. Y después vamos a ver cómo se hace la cuenta, que eso es lo que nos va a importar, pero bueno. Otro ejemplo. Supongamos que tenemos datos de casas. Los siguientes datos de n casas. Entonces, supongamos que tenemos el área de la casa, la cantidad de habitantes, de habitaciones, perdón, la cantidad de baños. También tenemos la cantidad de escuelas cercanas. Y la cantidad de crimen en el área. En el área, en el barrio, digamos. Entonces, como ven, es como que yo tengo 5 familias de datos. ¿Está bien? Esto sería X1, X2, X3, X4, X5. De cada uno tengo N datos. O sea, sobre N casas tengo el área, la cantidad de habitaciones, la cantidad de baños, la cantidad de escuelas cercanas y una tasa de crimen en el área, algo así. Y como vemos, y acá es respecto a la pregunta que me estaba haciendo Geraldine, creo, es, como vemos, los primeros 3 datos están correlacionados entre sí, porque el área de la vivienda tiene algo que ver con la cantidad de habitaciones, o en algún sentido limita la cantidad de habitaciones, y la cantidad de habitaciones también tiene que ver con la cantidad de baños, porque tiene que ver con la cantidad de gente que vive en la casa. En cambio, estos otros 2 datos, que tienen que ver con la cantidad de escuelas y el crimen en el área, tiene más que ver con la ubicación de la casa que con el tamaño de la casa. ¿Está bien? Entonces, lo que observamos es que como que podemos dividir a estos datos acá, donde los primeros 3 datos tienen que ver con el tamaño, y los otros 2 datos tienen que ver con la ubicación de la casa. ¿Se entiende? Entonces, yo quiero resumir la información de estas 3 cosas en un solo dato, que sea el tamaño. Claro, acá lo que tengo es 5x, y lo quiero resumir en 2 zetas, tratando de perder la menor cantidad de información posible. O sea, este dato va a ser un numerito que en algún sentido resuma o contenga la información de estos 3 datos. Y este otro dato, que sería la Z2, la ubicación, quiero que concentre la mayor cantidad de información respecto a estos otros 2 datos. ¿Está bien? Vamos a tener que tener como un criterio de, acá es obvio, porque los vemos, los datos que significan, y nosotros decidimos resumirlo así. Lo que necesitamos es un método automático.
¿Está bien? Entonces, una idea de este método es, supongamos que dibujamos las habitaciones versus el área. Entonces estamos acá, acá están las habitaciones, acá está el área de la casa, 100, 200, 300 metros cuadrados, y acá está la cantidad de habitaciones, 1, 2, 3, 4 habitaciones. Entonces, ubico a cada casa, supongamos que tengo el dato de 4 casas, que son, por ejemplo, una casa de una habitación tiene 100 metros cuadrados. Acá está la casita. Después, hay una casa de 2 habitaciones que tiene 250 metros cuadrados. Acá está la casa. Una casa que tiene 3 habitaciones y tiene, no sé, 200 metros cuadrados. Y una casa que tiene 4 habitaciones, es chiquitita. No sé, por acá. ¿Está bien? Entonces, yo lo que quiero es reducir esta información de 2 datos, que son el área y la habitación, en un solo dato que concentre las 2 cosas. ¿Está bien? Entonces, ubico una línea por acá, y lo que quiero no es hacer cuadrados mínimos, o sea, encontrar la línea tal que las distancias estas se reduzcan, sino que lo que quiero es proyectar sobre esta línea. ¿Está bien? Con una proyección ortogonal. Entonces es parecido al concepto que dijimos de la foto. Esta casita la proyecto arriba de la línea acá, la casita celeste la proyecto arriba de la línea así, acá, la verde la proyecto acá, y la rosa la proyecto acá. ¿Está bien? Entonces, acá lo que tenemos son datos correlacionados en 2 dimensiones, porque hay una relación entre el área y la cantidad de habitaciones. Y lo que obtenemos es esta línea en una dimensión, que es esta línea con sus casitas ubicadas ahí. Ahí estaba la roja, un poquito cerca estaba la celeste, un poco más lejos está la verde, y más cerca de la verde está la rosa. ¿Está bien? ¿Se entendió entonces la idea geométrica de lo que vamos a hacer? Yo tengo más dimensiones de las que puedo manejar, por ejemplo acá tengo 5 dimensiones y yo sé dibujar en 2 dimensiones. Entonces lo que hago es proyectar estos 3 datos sobre un subespacio de dimensión 1. Y proyectar estos 2 datos sobre un subespacio de dimensión 1. Entonces miro estos 2 subespacios de dimensión 1 que concentran la información. ¿Está bien? Bueno, y ahí viene la parte analítica. ¿Cómo se hace analíticamente? Si yo no sé, no conozco los datos, y lo único que tengo es una tabla, y no quiero decidir a priori cómo relacionarlos, tenemos elementos analíticos que nos permiten saber o definir qué quiere decir que dos datos estén correlacionados entre sí. Entonces, la pregunta acá es, que me dio ahí el pie franco, ¿cómo se hace analíticamente? Entonces, la idea es, tenemos una matriz de X datos, tenemos poca señal de internet también. X es una matriz de
n filas y p columnas. O sea, es una matriz que tiene la primera columna es x1, así hasta xp. Es una matriz que tiene n filas y p columnas, ¿está bien? Cada x trae n datos. ¿Está bien? Estos datos x1 hasta xp son las columnas de la matriz X. ¿Está bien? Entonces, primera cosa que hacemos, calculamos los promedios de cada columna. El promedio se define X y, ¿sí? O sea, para cada columna voy a tener un promedio, es 1 sobre la cantidad de datos que tengo por la suma de la columna. O sea, la suma es de j igual a 1 hasta n de x y j con j fijo. Con i fijo, perdón. Y j es el que se va moviendo. I fijo. ¿Está bien? Es lo que escribí con palabras. Es el promedio de los elementos de cada columna. Ahora vamos a hacer un ejemplo y por ahí se ve mejor qué significa esto. Entonces, una vez que me armo el promedio de cada columna, que es un numerito, me armo una matriz de promedios. La matriz X barra arriba, que es matriz de promedios. Que va a ser definida por columnas. En la primera columna entero el promedio de X1. ¿Sí? O sea, el mismo numerito repetido en toda la columna. Segunda columna, el promedio de X2, y así sucesivamente hasta la pésima columna, que es el promedio de XP. ¿Está bien? En cada columna ubico, o sea, repito, el promedio de cada columna de la matriz X. ¿Está bien? O sea, este numerito repetido toda la columna. Esto no es un vector, es un número. ¿Está bien? O sea, sería la matriz, si la empiezo a escribir, sería x1 promedio, así, x1 promedio. Segunda columna, x2 promedio, x2 promedio, x2 promedio, así sucesivamente hasta xp promedio, xp promedio. ¿Está bien? Así se define la matriz X promedio. Tendría, claro, es del mismo tamaño que la matriz original, tiene n filas y p columnas. ¿Está bien? Ahí como dice Sofía. Entonces, lo que hacemos es, definimos la matriz A, que se llama matriz de covarianzas. ¿Qué fórmula tiene A? A se define como a la matriz X así como en mayúsculas, pero lo voy a hacer bien, X mayúscula, le resto la matriz de promedios. La transpongo y la multiplico por sí misma. X menos la matriz de promedios. Acá tenemos dos opciones, que es dividir por n o no dividir por n. ¿Está bien? Da lo mismo. O sea, si dividimos por n, tiene una relación estadística, o sea, tiene una relación verdadera con lo que se define como covarianzas, que es un concepto estadístico. Esta es una matriz de P por P. ¿Está bien? Ahora vamos a ver todo un ejemplo y todo, y va a estar todo bien. La propiedad que cumple una matriz por ser una matriz contra su traspuesta
es A es simétrica y definida positiva. Entonces, lo que vieron hoy con Tico, o lo que repasaron hoy con Tico, es que la matriz tiene una descomposición en valores singulares, se le dice que es, entonces, A es diagonalizable, y sus autovectores son ortogonales. Entonces, lo que hacemos es, a cada autovector lo dividimos por su norma. ¿Está bien? O sea, tengo lambda Una 1. pregunta. Sí, Cuando decís definimos A, ¿lo estás dividiendo todo después por N? Sí. ¿O estás diciendo...? Ah, ok. sí, n es un numerito, entonces es como multiplicar por 1 sobre n. ¿Está? A la matriz, en todas las entradas, las divido por n. Ok, Esta matriz después de hacer el producto. perfecto, gracias. No, de nada. Entonces, para lambda Perdón, yo 1, tengo una pregunta. sí, decime. Cuando hiciste la matriz de promedios, ¿lo pusiste en corchetes por algo en particular? O... No, es una matriz. Lo puse en ok. corchetes porque como que en Python están como en corchetes, nada más. Ok. ¿Estaba? Como para que lo relacionen con lo que, cómo construimos la matriz en Python. Claro. Ok, gracias. Pero es paréntesis, es una matriz. Bueno, entonces, para lambda 1 considero B1 de norma 1. ¿Está bien? O sea, considero el vector dividido su norma. 2. ¿Está bien? Acá hablando de normas. Este va a ser B1. O sea, para cada autovalor elijo un autovector de norma 1. ¿Está bien? Así hasta lambda P, elijo B sub P de norma 1. Entonces, a la matriz A la vamos a poder escribir como, bueno, se me cae la hoja. A va a ser B por una matriz lambda por B traspuesta. ¿Dónde? ¿Qué es cada cosa? Donde B es la matriz ortogonal B igual a sus columnas son los autovectores. B1, B2, hasta BP. Autovectores. Lambda, esta es una lambda mayúscula. Lambda mayúscula es la matriz diagonal que tiene en la diagonal a los lambda 1, así hasta lambda P, con ordenados. Lambda 1 mayor que lambda 2, mayor, así hasta lambda P. ¿Está bien? O sea, me armo la matriz de autovectores, una vez que los normalizo a los autovectores, me armo la matriz de autovectores, los pongo todos como columnas, pero ¿en qué orden? Siguiendo este orden. Los autovalores ordenados de mayor a menor. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, ¿En módulo? ¿O ¿cómo? no? Si digamos el orden es en módulo. Son todos autovalores positivos. Por ser definida positiva, son reales y positivos. ¿Está? Entonces, ordenados de mayor a menor, positivos. Claro, ok. Gracias. ¿Está? Eso viene como gratis porque la matriz es simétrica y definida positiva. Como que por tener esas dos propiedades, los autovalores tienen esta situación de que son todos reales y la matriz es diagonalizable. Entonces, son todos reales y positivos, los ordeno de mayor a menor, en ese orden pongo la diagonal y en ese orden armo la matriz B. Y lo que tiene acá de buenísimo es que la inversa de B es B traspuesta.
¿Está bien? Esto significa ser ortogonal. B a la menos 1 es B traspuesto. Entonces no tengo que calcular una inversa a una matriz. Solamente transponer, que eso es mucho más fácil. Entonces, definimos los componentes principales de X. Son las variables estas z, que estábamos mencionando antes, que se calculan haciendo X por B. ¿Está bien? Que también es una matriz que tiene n filas, p columnas. Esa Z está en mayúscula, ¿no? Sí. Es como X. A X le pongo palitos para que se distinga que es mayúscula. Lo que pasa es que si a Z le pongo palitos, no se ve que tiene palitos, porque ya tiene los palitos puestos porque es una Z. Así que la Z igual mayúscula sí se distingue de la minúscula porque la mía es bien cursiva. Entonces, repasemos entonces lo que vamos a hacer. Nosotros tenemos nuestra matriz de datos, X. Le restamos la matriz de promedios. La hacemos esa matriz por su traspuesta. Dividimos por la cantidad de datos. Esa matriz A la diagonalizamos, pero siguiendo esta regla. A los autovectores los divido por su norma y obtengo autovectores de norma 1. Los ordeno en la matriz de mayor a menor, los autovalores. Y respectivamente me armo entonces la matriz de autovectores. Esa matriz sola, los autovectores y autovalores que se usan para B son los de A, claro. Por eso escribí acá A es de esta forma. Entonces, diagonalizo la matriz A, encuentro su matriz B y sus autovalores. Y después me defino los componentes principales de X con esta forma. Estos componentes Z, o sea, las columnas de esta matriz, son datos no correlacionados. Y después puedo pensar con cuántos de esos Z me quiero quedar. O sea, después viene el análisis de la dimensión, o sea, la reducción de dimensión. Y una forma de medir cuán importantes son los datos es la medida, cuánto vale el autovalor asociado a un autovector. ¿Está bien? O sea, lo que me voy a quedar es haciendo algún análisis, con los autovectores correspondientes a los autovalores más grandes. ¿Está bien? Cuando tengo muchas columnas. Entonces, hagamos un ejemplo bien pequeño, como para entender cómo se construye esta matriz A, y cómo se calcula la B y todo eso. Entonces, supongamos, sí. ¿Tenías alguna pregunta? Entonces, tenemos una tabla que representa con información de casas construidas por 10 empresas constructoras. ¿Qué son? Acá hacemos una tabla que tiene 10 entradas. Entonces, acá está la empresa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí están las 10 empresas. Y voy a llenar con los datos de X1, que es duración de la hipoteca. Duración promedio de la hipoteca. Ese va a ser mi dato X1.
Mi dato X2 va a ser precio promedio en millones de dólares. Entonces, ¿cómo me queda? En la empresa 1 el promedio es 8.7 de duración de la hipoteca. Y el precio promedio en dólares es 0,3, o sea, $300. En la empresa 2 es 14,3 y 0,9, 18.9 en la empresa 3, 1.8, empresa 4, 19, 0.8, la empresa 5 es 20.5, 0.9, la 6 es 14.7 y 2.5, no, 1.1. Me estoy mezclando los datos porque no tengo súper ordenada la tabla. En la empresa 7 tengo 18.8 y 2,5. 37.3 en la empresa 8. 2.7. En la empresa 9, 12,6. 1,3. Y en la empresa 10 tengo 25.7 y 3.4. Fíjense que nosotros podemos entender que estos datos están correlacionados, porque el precio influye en la cantidad de años que dura la hipoteca. Estos chicos por ahí ustedes son muy jóvenes, pero para los adultos es muy importante esta situación para comprar una casa. ¿Y qué pasa? Como estos datos están correlacionados, podría tener dos objetivos, que es, por un lado, obtener unos nuevos datos que no estén correlacionados, aunque sean dos datos. Y después otra pregunta que me puedo hacer es, ¿será que de esos dos datos nuevos correlacionados, hay alguno que representa más la información de la tabla que el otro, y entonces al otro lo puedo tirar? Entonces, sigamos lo que escribimos antes. Primero entonces tenemos la matriz X, es esta matriz que está acá, donde yo le limpio la fila y la columna, ¿sí? Me queda una matriz que tiene 10 filas, 2 columnas. Entonces, calculo los promedios. Sumo todos los elementos de la fila de la columna 1 y los divido por 10, que es la cantidad de datos. Me aparece el primer coeficiente que es el promedio de X1, 19.05. Hago lo mismo con la segunda columna. Sumo todos los elementos de la segunda columna y lo divido por 10. Obtengo que el promedio de X2 es 1.57. ¿Está bien? Esto me dice que, la media de la cantidad de años de duración de la hipoteca es 19.5 y la media de precio de una casa es $1.570.000. ¿Está bien? Esos son los datos que representan estos dos numeritos. Entonces, ¿cómo me armo la matriz de promedios? Esto para que quede claro analíticamente, pero después Python, recuerden que si ustedes a una matriz le restan un número, el tipo entiende que es un número multiplicado por una columna. Entonces, la matriz de promedios, X promedio, va a ser una matriz que tengo 10 veces repetida en la primera columna, el numerito de 19.05, y en la segunda columna tengo repetido 10 veces el número 1.57.
Recordemos que esta es una matriz que tiene 10 filas, 2 columnas. ¿Estamos? ¿Hasta acá se entiende? ¿Alguna pregunta? Me frenan, ¿eh? Bueno, entonces, tengo la matriz X promedio y me armo la matriz X menos X promedio, que va a ser en cada lugar que voy a tener. En el primer lugar, el 8.7 menos el promedio de la primera columna, 19.05. Segundo lugar, 14.3 menos 19.05. Tercer lugar, 18.9 menos 19.05. Y así sucesivamente hasta la última entrada, que tengo 25.7 menos 19.05. Esa es mi primera columna de X menos X promedio. Segunda columna, agarro la segunda columna de X2, que es X2, y 0.3 menos el promedio, 1.57. Segunda entrada, 0.9 menos 1.57. Así sucesivamente hasta la última entrada, que es 3.4 menos 1.57. ¿Está bien? Eso me queda una matriz X que tiene, repitamos como teníamos arriba, 10 filas, 2 columnas. Entonces, con esta matriz, recuerden que esto en Python es súper fácil de hacer. Me armo la matriz X menos su promedio y me construyo la matriz A. ¿Cómo era la matriz A? La matriz A, escribo acá la fórmula, sería en este caso 1 sobre 10, que es el valor de n mayúscula, por X menos X promedio, traspuesta por X menos X promedio. ¿Está bien? Armo esta matriz, pongo su traspuesta, que va a tener 2 filas, 10 columnas, hago el producto entre ellas dos, divido todo lo que me quedó por 10, y obtenemos esta matriz. 56.9685. Acá va, uy, no me va a entrar. Bueno, la voy a poner abajo, pero va ahí, ¿eh? 56.9685. Segunda entrada, 5.1705. Acá lo mismo, porque es simétrica. Y acá 0.8941. Lo que tiene esta matriz es que la diagonal principal siempre es positiva y la otra diagonal siempre tiene los mismos datos, pero podrían ser negativos. Eso tiene que ver con cómo es geométricamente la distribución de los datos. ¿Está bien? Cuando es positivo es que se relacionan como directamente proporcional, y cuando es negativo es inverso. Pero todas esas cosas no nos importan. ¿Está bien? Nosotros aplicamos este método. Agarramos a los datos, le restamos su promedio, y hago el producto de esa matriz por su traspuesta, la divido por la cantidad de datos, obtengo esta matriz A. ¿Está bien? Entonces, lo que hacemos es diagonalizar la matriz A. Pero recordando que tengo que ordenar los autovalores de mayor a menor, y a los autovectores tengo que dividirlos por su norma. Entonces, diagonalizamos A, tomando sus autovalores de mayor a menor, y sus autovectores de norma 1. Y obtenemos entonces las siguientes matrices. La matriz lambda mayúscula, que es la matriz diagonal, que tiene en la diagonal los autovalores puestos de mayor a menor. Primer autovalor, 57,4413.
0 en esta diagonal, y 0.4213. Y acá está lo que les decía. Fíjense, comparemos las magnitudes. El primer autovalor tiene magnitud 57.44. El segundo, 0,4. Es mucho más chico que el primero. ¿Está bien? Entonces esto me va a dar una intuición, que eso lo vamos a ir viendo en las próximas clases, de que por ahí, cuando me arme las componentes principales y tenga los dos Z1 y Z2, bueno, el Z2 por ahí lo puedo tirar, y en Z1 concentro bastante en la información. ¿Está bien? Entonces, esta sería la matriz diagonal, donde pongo, recordemos, el primer autovalor va a ser el mayor, después el que le sigue, y así sucesivamente me armo toda la matriz diagonal. La matriz de autovectores los voy a poner como columna, pero recordemos esto, tengo que normalizar los autovectores. 0.9958, 0.0911, y menos 0.0911, 0.9958. Esto de que nos haya quedado los mismos es porque recuerden que si hago esta columna por esta otra, me tiene que dar 0 el producto escalar. ¿Está bien? Porque los vectores son ortogonales. Entonces recordemos quién es esto. Este es V1, autovalor, autovector, de autovalor, lambda 1, que es el más grande, 57,4413, y este B2, este B1 autovector de norma 1. ¿Sí? O sea, la norma de B1, 2, o sea, la raíz cuadrada de sus componentes al cuadrado, 9958 al cuadrado más 0.0911 al cuadrado, es casi 1, porque acá tenemos una aproximación, todas son aproximaciones. Y lo mismo en la segunda columna, es el B2, autovector, de autovalor, lambda 2 igual a 0.4213 de norma 1. ¿Está bien? El autovalor de Z2 estaría relacionado con el beta que multiplica a Z1 en la regresión lineal. Si yo quiero hacer regresión lineal entre ellos, sí. No sé por qué querría hacer entre Z1 y Z2. En general lo que hago es la regresión lineal entre las Z y las X. Que eso es lo que vieron contigo. Bueno, entonces, ¿cómo me consigo mis componentes principales? Me construyo la matriz Z, que es la matriz X, multiplicada por la matriz B. ¿Está bien? Acá es X la original, no X menos los promedios, sino X común multiplicada por B. Pau, una pregunta. ¿Sí? ¿Podrías repetir por qué acá, digamos, el autovector 2 dio, digamos, igual, bueno, casi igual al B1? Porque O sea, cuando tengo dos autovectores, estos son ortogonales, o sea, el producto entre ellos tiene que dar 0. Esta cierto. columna por esta columna tiene que dar 0. Cuando son solo dos, si esta tiene los coeficientes que tenga, una forma para que sean ortogonales es que este sean los coeficientes al revés y uno sea cambiado de signo. Claro, claro. ¿Está bien? Pero eso es porque son solo dos. Cuando tengamos, por ejemplo, 3, ahí no necesariamente van a tener esta pinta. Por ahí son de otra forma. Claro, claro. ¿Está bien? Okay. O sea, lo único que tengo que chequear es que si yo hago el producto escalar entre las columnas, me tiene que dar 0. Ahí chequeé que estoy haciendo bien las cosas, digamos. Ok, gracias. No, de nada. De a 2, o sea, las columnas de a 2. En este caso solo tengo 2 columnas, entonces es nada. Entonces, ¿cómo nos queda en este caso el Z? Yo hago el producto entre X, la matriz original, que es, recordemos, esta es de 10 por 2, el B, que es de 2 por 2,
y obtengo una matriz de 10 por 2. Profe, Sí, ahí recién dijiste la matriz original, X Sí. con las dos barritas. ¿Esos serían directamente los datos de la tabla? ¿A exacto, eso es la te tabla referís con original. Ok, ok. Sí, es la tabla original, se llama X. Esa es Perfecto. la que tenemos, los datos, todos los datos originales, digamos. Las columnas son los X. Entonces, cuando hago este producto, obtenemos las componentes principales que van a ser Z1, nos queda 0,9958 por X1, más 0,0911 por X2. Ese es el primer coeficiente principal. El segundo, X2, va a ser menos 0,0911 por X1 más 0,9958 por X2. ¿Está bien? Esas son nuestras componentes principales. Y una cosa que podríamos decidir es, ya que el autovalor 1 es mucho más grande que el autovalor 2, quedarnos solo con, en vez de tomar esta B de 2 por 2, tomar una B que sea de una sola columna. Entonces lo que obtengo es solamente Z1. Y es un solo coeficiente principal que concentra la información de las dos, que son estas dos, de las dos columnas X1 y X2. ¿Está bien? Pero eso es un análisis como que viene posterior. Las próximas clases vamos a ver eso. Primero nos armamos entonces los coeficientes principales Z1 y Z2, que lo que cumplen es que no están correlacionados. ¿Está bien? Y eso viene gratis por cómo armamos la matriz y por el método, digamos. Lo que son Z1 y Z2 son proyecciones sobre el subespacio generado por los autovectores de la matriz A, que son dos autovectores ortogonales, y cuando yo proyecto los datos originales sobre estos vectores, logro que no estén correlacionados. ¿Está bien? Perdón, yo me perdí un poco con qué haces con el resultado de Z, de Z matriz, digo. ¿Qué haces con el resultado de Z matriz? Y acá podrías hacer, por ejemplo, cuadrados mínimos. En este caso podríamos, porque tengo solo dos columnas, entonces podría hacer cuadrados mínimos entre Z1 y Z2. ¿Está bien? Ahí que me preguntan cómo llegás a Z1 y Z2. O sea, acá termina el método. Si me dicen, hacer análisis de coeficientes principales, bueno, toma, listo. Estos son Z1 y Z2. Después, ¿qué querés hacer con los datos? Bueno, capaz que querés aplicar cuadrados mínimos, capaz que querés hacer un análisis, saber cuál podés tirar de los dos coeficientes principales que conseguiste, etc. ¿Se entiende eso? No me acuerdo quién me había preguntado. Entonces, recordemos cómo es este Z, respecto a lo que me están preguntando acá por el chat, que me pregunta Agustina. ¿Cómo llegás a Z1 y Z2? Entonces, acá escribo quién es Z. Z es la matriz que tiene 10 filas, 2 columnas. Entonces, si la miro por columnas, es la primera columna Z1, la segunda columna Z2. Estos son columnas. Esto se calcula haciendo el producto de X, que tiene 10 por 2, o sea, tiene X1 en la primera columna, X2 en la segunda columna, por el vector B de autovectores, que lo escribimos acá, lo teníamos allá arriba. 0.9958 menos 0,0911, 0,0911, 0,9958. Entonces, cuando hago el producto de esto, ¿qué me queda? ¿Por qué hago? 10 filas, 2 columnas. Esto por esto, ¿no?
primer coordenada sería esto por esto. Entonces, en el primer lugar me queda 0.9958 por x1, que es toda una columna, más 0,099911 por x2. Y cuando hago la segunda columna, me queda esto por esto. Entonces me queda este por este más este por este. Toda la columna. Esto es toda una columna. O sea, en el primer coeficiente voy a tener x11, x21. Segundo voy a tener x12, no, 21, x22. Así sucesivamente. Acá me queda esto por esto, menos 0,0911 por x1, más esto por x2, 0,9958 por x2. Entonces ahí rescato que la primera columna va a ser Z1, es entonces 0,9958 por x1, más 0,0911 por x2. Esto recuerden que es la columna entera, o sea, esto es una columna lo que estoy dando, es 0,9958 por la columna x1. La columna x1 tenía 8.7 en el primer lugar, segundo lugar 14.3, así sucesivamente hasta el último promedio de las hipotecas, que era 25.7. Más 0.0911 por x2. La columna x2 es 0.3, 0.9, así sucesivamente hasta 3.4. ¿Está bien? Ese es mi primer coeficiente principal, es una columna. Y lo mismo hago con Z2. Va a ser menos 0,0911 por la columna X1. 8.7 hasta 25.7. Más 0,9958 por X2, que era la columna 0.3, 0.9 hasta 3.4. ¿Está bien? ¿Se entiende entonces cómo se calculan los coeficientes principales? Perdón, profe, Sí. ¿viste tu segunda matriz de Z? O sea, donde pusiste 0,9958x1 más ese, o sea, ese 0,9958 te quedaría como primero y después abajo en la segunda columna, o sea, en la primera columna, pero en la segunda fila 0,0911. No, No entiendo cómo está hecha la matriz, porque... está acá, es esto. En la Pero primera columna de la matriz va a ser todo esto. entonces son Z1 como primera columna de la matriz y Z2 como la segunda. Claro, por eso escribí acá Z1, Z2 y le puse columnas abajo. Son las columnas de la matriz Z. Ah, ok, ¿Está ok. bien? Sí, sí. Entonces, como que esto es toda una columna, por eso tiene, acá lo escribí más ampliado que poniendo quién es X1 y X2. Acuérdate que X1 y X2 son columnas también. Claro. Entonces, Pensé que sus números se escribían como columnas, ¿se entiende? no. O sea, pensé que los números que son de Z1 se escribían como uno encima del otro, en forma de columna. Y Claro. Z2, pero no es así. No me estás diciendo que va todo como todo Z1 es una fila y todo Z2 No. es otra fila. Z1 y Z2 son columnas, es lo que dice acá. Entonces, la primera columna es esta, y la segunda columna es esta, después de hacer el producto entre estas dos. Entonces, esta es Z1 y esta es Z2. Y acá escribí quién es, si desarrollo, quién es toda la columna X1. Y toda la columna X2. ¿Está bien? Entonces, Z1 es la suma de estas dos columnas, o sea que es una columna. Ah, ok. Está bien. ¿Está bien? Y lo mismo con Z2, es otra columna. Son las dos columnas de la matriz Z. Ok. ¿Se Está entiende? bien. Gracias. No, de nada. Y después que decís, Franco, le podés sacar el promedio a Z.
¿Para qué? Si saco el promedio de Z, no sé qué obtengo ahí. Como vos decís, en vez de considerar Z1 y Z2, sacar el promedio de la Z1 y Z2, capaz que ahí también arruinás, porque estás metiendo datos de más que no necesitas. O sea, en realidad lo que vas a hacer es quedarte solo con Z1, en el caso de que quieras sacar alguna de las variables. No con el promedio. Ahí arruinás lo de la correlación, porque ahora sí te quedan correlacionados. ¿Está bien? Vos querés reducir todo el problema a datos no correlacionados. Y cuando sacás el promedio los estás relacionando. ¿Se entiende? Buenísimo. Bueno, entonces esta es la idea por ahora, para que en breve va a estar la práctica nueva que tenga esta parte de la materia. Es mucho para hacer con Python, porque como verán, ya con 10 datos es casi imposible de escribir y son un montonazo de cuentas. Pero bueno, la teoría es esta. O sea, lo importante es cómo me armo la matriz de promedios, o sea, la matriz de datos, la matriz de promedios, la matriz A, la diagonalizo siguiendo estas reglas que dijimos, en los autovalores de orden de mayor a menor, y los autovectores normalizados, o sea, de norma 1. Son ortogonales solo, digamos, viene gratis, porque la matriz A es simétrica y definida positiva. ¿Está bien? Entonces, una vez que me consigo los autovectores, me construyo los coeficientes principales siguiendo esta regla. La matriz de datos original por la matriz de autovectores asociados a la matriz A, normalizados. Si hago eso, obtengo estas dos columnas, Z1 y Z2, que tienen a los datos originales, pero no correlacionados. Un análisis posterior va a ser, ¿puedo tirar alguno de los dos? Los que voy a tirar son los que corresponden a autovalores más chicos. ¿Está bien? Ese es el análisis. Que recuerden que lo que corresponde geométricamente es a proyectar sobre el subespacio generado por algunos de los autovectores, con una proyección ortogonal. ¿Está bien? ¿Se entendió? Y fíjense, todavía no está la guía nueva, así que cuando esté, se fijan. ¿Alguna pregunta? Y Paula, hay eso de que si tenés un autovalor más grande que el otro para ver tipo qué variable tirar, por decirlo Sí. así, son de A, ¿no? O tenés De que A. calcular autovalores de Z. De A. Z, Ok. fíjense que Z, no, primero que no es una matriz cuadrada, entonces no le puedo calcular Claro. autovalores. Y entonces a la única matriz que le voy a calcular autovalores es a A, y autovectores. Ese análisis solamente se lo voy a hacer a A, que es la única matriz que es cuadrada, es simétrica, definida positiva. Entonces tiene unas propiedades muy buenas, que es que la matriz de autovectores es ortogonal. Claro. Y acá justo nos dio que lambda 1 era mayor a lambda 2, pero si fuera al revés, ahí Acordate tipo... que yo tengo que ordenar los autovalores en la matriz A, en la matriz claro, lambda sí. esta, siempre de mayor a menor. De mayor a menor, claro. Sí. Pero si fuera lambda 2, que estuviera, digamos, en la primera, que sea el más grande, y ahí como que podrías despreciar X1. Podrías despreciar O sea, no X1, sino Z2. Siempre acá te va a quedar el más claro. chico. El tema es cuando estén muy parecidos de valor, por ejemplo. ¿Ahí qué hago? Ahí capaz que no puedo tirar, o no puedo descartar alguna, o no puedo, en un sentido están tan correlacionados los datos que no los puedo resumir en un solo dato. Claro, claro. ¿Está bien? Todas esas cosas es como análisis posteriores. O sea, En pero otro como caso, que mi pregunta era tipo, sin importar quién es tu lambda mayor al otro, digamos, siempre te fijas que la primer columna... el primer coeficiente que pongas acá sea el mayor de todos los autovalores que tengas. Claro, y siempre ese coeficiente, digamos, como que va a ser de Z1. O sea, como que no sé cómo preguntar ahí. Sí, va a ser de Z1. O sea, el orden de los Zetas es como de mayor a menor también. O sea, el Ok. Z1 está asociado al autovector 1. Ok.
Y el Z2 está asociado al autovector 2. Entonces, está relacionado porque es proyectar sobre el autovector 2. Entonces, por eso decimos que mirar los autovalores y decidir acá con cuáles me quedo, eso va a repercutir en cuántos zetas voy a tener. Ok. ¿Está bien? Pero siempre piensen en eso. Lo importante es, ordeno a los autovalores acá de mayor a menor, en la diagonal. Y eso también me da el orden de la matriz B. Recuerden que cada autovector de la matriz B es el autovector asociado al autovalor correspondiente al lugar de la matriz sigma, de lambda mayúscula. Exacto, algo parecido a eso, que dice acá Franco en el chat. O sea, si tengo dos, o sea, tengo que decidir con algún criterio cuántos coeficientes principales me alcanzan para representar todos los datos, sin pérdida de información. Una vez que hago eso, lo que voy a hacer es quedarme con esos primeros coeficientes principales. Por ejemplo, esto que me está diciendo 2, si yo tuviera 3 coeficientes principales y decido quedarme solo con 2, me voy a quedar con Z1 y Z2. ¿Está bien? Siempre la mayor información la tienen los primeros. Porque esto que dijimos de cómo armamos la matriz sigma, lambda mayúscula, que es de mayor a menor. ¿Está bien? ¿Se entiende? Más que nada lo que quería hoy es que se entienda la idea de geométrica del método, esto de proyectar sobre sus espacios, y no, de nada. Y, digamos, cómo se hace metódicamente, cómo es el método para construir los coeficientes principales, y, digamos, cuál es la idea del método, que es súper interesante o no. O sea, tengo datos correlacionados, me quiero quedar con menos datos que no estén correlacionados. Esa es la idea, ¿está bien? Hay varios enfoques de este tema, distintos. El enfoque que vemos acá es con la matriz A, que se llama matriz de covarianza. ¿Está bien? Buenísimo.